Familia, aquí estamos una semana más, la ínsula de Sancho. Estamos con los colaboradores habituales y esta tarde aparte tendremos con nosotros también a Pablo Alemán y a Rubén Mettini. Y vamos a ir saludando poquito a poco primero a nuestra reina, a Yari Ibrahim. Buenas tardes, cariño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes y muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando. Y muy feliz porque empezamos una nueva etapa, empezamos una nueva aventura con mucha ilusión porque ya el viernes pasado pues hicimos una presentación de muchísimas de las personas que van a intervenir y van a hacer posible pues que la ínsula de Sancho tenga una riqueza cultural con mucha diversidad, no solamente de literatura, de música, sino de otras muchas secciones. Y la verdad es que yo creo que vamos a aprender muchísimo de todas esas personas que no solo son pues aficionados, sino grandes profesionales. Gente con una experiencia profesional y sobre todo con un estudio bastante analizado, bastante estudiado. Con lo cual eso para mí es una riqueza importante porque sí, porque todos los días tenemos que agradecer que aprendemos y si es de esta manera, incluso de esta manera de la que todo el mundo se puede aprovechar, porque lo estamos haciendo de forma altruista y maravillosamente, pues mira, muy feliz. No me voy a liar porque somos muchos, pero sí tengo que decir que también muy feliz de que en este primer programa esté nuestro amigo y este gran poeta Pablo Alemán, que además de gran poeta es un ser humano maravilloso. Así que, compañeros, un saludo y empezamos con la ínsula de Sancho. Sí, Yari tiene toda la razón del mundo. Nos encontramos ante un ser humano espectacular. Para mí es un amigo, un hermano, es un poeta maravilloso, divino, lo considero yo. Pero vamos a saludar a mi hermano también, Eduardo García Benítez, desde la ciudad de Las Flores. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes a todos. Pues muy bien. Aquí encantado siempre de este ratito de los viernes, de esta casa que como hemos dicho y como hizo el tío Yari antes, es la casa de todos, es la casa de la cultura, es la casa de la literatura y del arte en general. Y nada, a pasar un ratito, que tenemos a Pablo Alemán, paisano, aluquense, y deseando ya desnudarlo. Tenemos a Rubén Mettini también por aquí hoy, encantado de estar con ustedes y con Juan. Genial, motivado, contentísimo. Perfecto. Bueno, pues ahora saludamos también a otro de nuestros colaboradores, Rubén Mettini, también un ser humano espectacular. ¿Qué voy a decir yo de Rubén con lo que yo lo quiero? Buenas tardes, mi querido y admirado hermano Rubén Mettini, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Echo de menos no tener barba, porque fuera de Chari, los otros, todos los hombres son muy barbudos, ¿sabes? Como estas mujeres de principios del siglo XX que eran las sin sombrero, yo soy el sin barba. Qué bueno. Pablo y Edu y tú, Manuel, todos lucen unas barbas espléndidas, una negrura en la cara. La próxima vez que salga me pondré una barba postiza. Estoy muy bien, sobre todo porque hice la clase de gimnasia antes de esto para estar relajado y poder hablar tranquilamente con ustedes. Muy Perfecto, contento. Rubén. En la segunda parte del programa, pues ya nos meteremos a fondo con tu sección, pero ahora vamos a saludar a nuestro invitado especial de hoy, que como ya hemos dicho todos, los queremos. Darte las gracias, Rubén, por esa mención a las sin sombrero, porque yo creo que todos las admiramos, o sea que siempre hay que visibilizar a todo el mundo y muy bien, muchas gracias. Pero hermano, Pablo Alemán, que te adoramos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por las palabras que me han dedicado. Yo creo que en ese sentido, bueno, yo me he quedado nubilado. En ese sentido, me viene a la mente las palabras de Jack Dickens, ¿no? Que la verdadera grandeza es hacer grande a los demás y en ese sentido ustedes están haciendo una labor enorme. Y sobre lo de afeitarse y todo eso que dijo Rubén, a mí me recordó mucho las palabras de mi padre cuando me enseñó a afeitarme allá la pubertad y me recordaba, dice, mira, sabes que después tienes que afeitarte para toda la vida. Es decir, era como una especie de condenación, una especie de suplicio, ¿no? Román, bueno, una especie de mito, ¿no? Una especie de suplicio como Tántalo, Sísifo, ¿no?
Y me recordó un poco eso, ¿no? De vamos a dejarte la barba y tal. Yo, desde cada vez que me afeito o cuando tengo esa necesidad y tal, a veces recuerdo esas palabras, ¿no? Como si fuera más un suplicio, como fuera el suplicio de los hombres o como quien diga, ¿no? Más que otra cosa. Y nada, muchas gracias por haberme invitado al programa de la Ínsula de Sancho. La verdad es un nombre bastante sugerente. Siempre me ha gustado todo ese aura que recorre lo que es el Quijote y todo eso. Y me gusta todo lo que ello pues evoca, ¿no? Y es esa especie de lugar al que todos vamos, al que nos encontramos y dialogamos, por supuesto. Totalmente de acuerdo, Pablo. Es un homenaje a la cultura y a la humildad, ¿no? Ese Sancho Sí. humilde. Entonces, pues por ahí vamos. Tenemos que dar las gracias una vez más, que no nos cansaremos semana tras semana de dar las gracias a Juan Lasso y a Radio Televisión Diámetro, porque gracias a él podemos llevarles a ustedes, a sus casas, este producto que elaboramos con tanto cariño entre todos, ¿no? Porque ya todos somos la Ínsula de Sancho. Y lo que les decía, vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre nuestro invitado de hoy. Pablo Sergio Alemán Falcón, Arucas, 1980, es licenciado en Filología Hispánica y posee el DEA por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la ULPG. Actualmente es profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Lomo de la Herradura. Como filólogo, ha coordinado algunos coloquios sobre literatura canaria a través de la iniciativa Entre Palabras y ha participado como ponente en el primer Congreso de Relaciones Internacionales entre Canarias y América. Como autor, sus textos han sido seleccionados en El barco de papel, Cuadernos de humo, Islas al sur, Sin mar por medio, o escritos a padrón, así como también en algunas revistas como Dragaria, Tras de Mar, Nueva York Poetry, en la antología hispanoamericana Poesía de Vanguardia, aparte de aparecer sus textos en la revista Escribir en Salamanca, Poetas Hispanos, entre otras. Esto es una breve semblanza, o sea que cuidadito, ¿no? Que tenemos a pesar de su juventud, porque él es joven, pues tiene un gran recorrido detrás, ¿no? Ha publicado en solitario Madera y Metal, Idea 2015, Aquel lejano lugar, Cartonera Isla en 2018 y Apenas en descenso, El Mercurio, Faro de la Puntilla 2020. En 2020 hay que decir que nos dio una alegría a todos porque obtuvo el premio de poesía Pedro García Cabrera por el libro Este Cosmo de Raíces. Esperemos, Pablo, te felicitamos, ya lo hemos hecho un millón de veces, pero no nos cansaremos de hacerlo. Esperemos que cuando puedas presentar ese libro, pues vuelvas a la Ínsula de Sancho y lo presentes con nosotros, porque para nosotros sería un honor. Para mí sería un placer presentarlo con ustedes, por supuesto. Es un poemario que, bueno, encierra bastante de mi identidad, porque, bueno, como yo dije en su momento cuando fue la presentación de los premios, pues utilizo como trasunto una visión del arte de la cultura, que es la que utilizó un escultor guineano para abrirme en canal, siempre y cuando que manteniendo ciertas reglas poéticas, por supuesto, pero a través de esa exploración un poco, pues abrirme en canal y bueno, en ese sentido, pues no solamente es por el premio en sí, sino por el poemario lo que significa. Y bueno, para mí sería un placer estar aquí con ustedes y abrirlo en canal, que ustedes también lo lean y bueno, entre todos pues saquemos ahí un diálogo bastante constructivo y lo que quieran también. Pablo, al margen de premios, que oye, que órale, nos alegramos, todos los aquí presentes, premio o no premio, vamos a comprar la obra de Pablo Alemán, porque es un premio para nuestras almas, disfrutar de tu poesía, o sea que independiente, hombre, obviamente una obviedad de un premio que respalda una obra, eso no hay ni que decirlo, eso es obvio, pero para nosotros la persona de Pablo Alemán, o sea, su poesía, su poética, para nosotros es más que suficiente, es un aval más que suficiente para nosotros hacerlo con tus libros. Tú sabes que de hecho tengo todos tus libros, pero el último del que vamos a hablar hoy, Eduardo, por favor, si tú quisieras presentarlo a la cámara, porque al yo ponerlo, se me... sí. Ahí lo tienen. Pablo Sergio Alemán Falcón, Apenas en descenso, sí. la colección de Mercurio, y casi nada, que quién dirige esa colección, pero ya iremos hablando.
En un principio yo creo que lo mejor para que... vamos a saludar a Roberto Toledo Pellicer, otro compañero, otro insulista de la Sancho. Nos dice, buena compañía, abrazos inmensos a todos. Un besote enorme, hermano. Muchas gracias por estar ahí, Roberto. Como comentaba Chari, yo creo que lo mejor es que tú nos des el resumen que has elaborado previo para el programa, ¿no? Y para los oyentes, los televidentes, para todas las personas, independientemente de cómo les llegue y la vía, o sea, el canal por el que les llegue el programa, cuando quieran. Bueno, primero que nada, compañero Pablo, enhorabuena por ese premio de ese libro que, como bien comenta Manuel, pues tendremos y arroparemos de la misma manera que arropamos Apenas en Descenso. Apenas en Descenso, sin duda alguna, Eugenio Padorno, el gran Eugenio Padorno, eligió bien a los poetas que salen en esta colección, porque esto es una colección en la que sale Pablo, sale Verbel y otros muchos artistas, muchos poetas. Y Pablo obviamente no es uno de ellos. Apenas en Descenso, y ya yo se lo había dicho a Pablo en una entrevista que tuve con él en el programa, en mi programa El Huerto de las Letras, en Radio Gaete .2, lo sentí como un nuevo renacer de la persona y del poeta. Evidentemente, como último poemario publicado, se lee una poesía muy estudiada, muy analizada y madura. Ya en el poema 11, pueden ir a la página 53, aquellos que lo tengan, nos está diciendo que refleja aquello que le conmueve, le palpita. De ahí el verso, solo flota aquello que palpita. Por ello, Pablo nos muestra en este poemario todo aquello que observa y siente en esos paseos cotidianos a lugares donde la vegetación es su principal tema y punto de inspiración. De ahí la cita que invita a su poema sexto de Ovidio, que dice me duce carpe diem, que significa disfruta del camino, reflejando en sus versos ese éxtasis, que es su verso, de tránsito tan fuerte como el tacto de la brisa. Y en el poema 9, con la cita de Francisco Gómez Aguilera, me alejo por caminos cotidianos, evidentemente me alejo por caminos cotidianos. Desde sus entrañas y al final del día, el poeta saca todo aquello que le palpitó, un análisis que refleja en el poema que está en el, que sí que les voy a leer, que es el que dice, esos versos que dicen, verás miles de pétalos surgir en múltiples maneras y ninguno tendrá el mismo declive ni un nombre inerme que guarde en la gaveta. El poema es muchísimo más extenso, pero desde luego ahí describe bastante, refleja pues lo que a él le palpita, ¿no? en sí. Y en Descenso vamos a decir que es en su descanso, después de esos largos paseos, lo que pasa al papel con la escritura. De ahí el poema 10, que es la página 49, dice, chasquear en cada tránsito las brasas y ser todo un destino, verbo de árboles, llevar en tu retina el bamboleo y hallar otros colores y otras pieles. Por eso cada sílaba bosqueja los bordes que fallecen al papel, quedando un parpadeante hundimiento, un toque de la mano con la llama. No obstante, el ojear una silueta de brisa sin trazado, ni chasqueo, apenas una sombra de otra flor, renace un nuevo éxtasis y el aire se vuelve más azul y menos brisa. Aún sabiendo que todo es efímero, ¿no? En el poema sexto, también la página 37, en esta página en el que dice, y todo para que en su exhalación el aire se diluya entre mis venas y salga un vaho de invierno, además efímero. Pues bueno, que nada es igual, que todo cambia, porque quizás somos un paréntesis entre dos nadas. Última cita que refleja el poeta del actual premio Cervantes, Francisco Brines, para el último poema de este libro, cuando dice en el poema 12, en el último, cuando dice, no lo voy a leer todo, pero sí voy a leer unas líneas, unos versos, los primeros, después de encomendarte el universo, la nada, eso más
pura línea recta. Muchas gracias, Chari. Muchas gracias, Chari. Así que nada, maravilloso poemario. Enhorabuena, Pablo. Muchas Bueno, gracias. pues, Dime. no, di tú, Pablo, di tú sin problema. No, yo la verdad que muy agradecido por las palabras de Chari bueno, durante la lectura de los versos pues uno pues recuerda un poco esos momentos que fueron escritos y por qué fueron escritos y nada. Y sobre una cosa que dijeron ustedes, pues sobre el tema de la palabra humildad, pues a mí también solo me llena de agradecimiento, pues no solo la concesión del premio, sino el hecho de que Eugenio Padorno pues me hubiera dado esa oportunidad de poder pues hacer pública pues estos poemas. Así que muchas gracias. Muy No bien. espera menos, no espera menos. Bueno, Eduardo, hermano. Me gustaría que Pablo, ya entrando en materia de poemario, como yo suelo decir, nos Se explicara... te oye bajo, ¿eh? Se te oye bajo. Se te oye un poquito bajo. ¿Se oye ahora mejor? ¿Mejor ahora? Ahora, a ver, sí. ¿Mejor ahora? Sí. Vale. Me gustaría que Pablo, entrando ya en materia de poemario, un poco para entrarnos un poco en su forma de escribir y demás, nos hablara de la mirada que él quiere reflejar en este poemario, porque yo cuando lo leo, que tiene una calidad, me encanta, impresionante, porque me gusta cómo escribe muy bien Pablo, tengo la sensación de que siempre es otoño. Claro, claro. Es que lo escribí en otoño. Sí, a ver, sobre la mirada, yo creo que eso tú también sabes un poquillo y los poetas que estamos aquí, los que escribimos poesía, y yo diría que también un poco también los que escriben pues prosa, la mirada es ese enfoque que uno realiza a todas horas, porque una de las condiciones que tiene la persona que escribe, que tiene pues esa mirada, pues siempre está al acecho de aquello que de repente salta, no tiene que ser una cosa extraordinaria, sino extraordinaria dentro de lo que es el continuum de la vida, pero sí es extraordinario para el que lo mira, ¿no? Y entonces siempre está al acecho, y cuando eso ocurre, pues es ahí donde se despierta, pues cuando la mirada hace su trabajo, esa especie de flash, de encuadre, ¿no? De encuadre de aquello que uno depusa. Puede ser, pues en este caso fue la caída de los pétalos, que fue una experiencia real, ¿no? Que viví con mi pareja en un momento dado que tenía que ver con el otoño, fue en otoño y tal. Pero claro, todo es extrapolable porque después de ese encuadre, pues hay una reflexión posterior, porque bueno, que uno rellena pues con sus conocimientos y sobre su visión sobre la vida y sobre el mundo en sí, ¿no? Y sobre asistencia. Y entonces, a partir de ahí, pues vas desarrollando los versos. Y yo creo que así ocurre para los que escriben literatura de verdad, ¿vale? Es decir, para los poetas que tienen saben capturar, ¿no? Que capturan y que llevan al papel, pues esa mirada. Es una cualidad inherente al artista, ¿vale? Y digo artista porque yo creo que no solo se atiene a la disciplina de las letras, sino también a la pintura, a la escultura y a la fotografía, por supuesto. La fotografía creo que es un grado 100 por lo menos. Y así es, yo creo que en las artes, la mirada es ese encuadre que nosotros realizamos en el continuo que realiza la vida, ¿vale? Y lo sacamos así. Para mí es eso, ¿vale? Y yo creo que tú, Eduardo, lo sabes, Manuel, Rubén y Yari, por supuesto. Y todo lo que, bueno, los poetas que saben de esto. Solo flota lo que palpita, solo sale. Sí. Solo expresamos aquello que nos conmueve, que nos palpita, ¿no? No, sí. Aunque sea la caída de unos pétalos de una flor. Sí, para algunos se quedará en el fondo, para otros se quedará pues en la retina. En la retina, y para otros estará entre aguas, como puede pasar también, que es un concepto que a mí me encanta, ¿vale? La profundidad en que uno está, si está en el fondo, si está en la superficie o si estás, por ejemplo, o te quedas a mitad. Eso depende, bueno, ya eso
depende de uno y depende bueno, tampoco depende de lo que uno haga. Vale, es un poco de eso, de la trascendencia. Pablo, decías en una entrevista en el periódico La Provincia en diciembre del año 2020, me encantaba y me encanta sacarle las entrañas a los versos, aunque no les gusta a todo el mundo. ¿Crees que la poesía tiene algo de visceral? Que, a ver, eso es una pregunta muy compleja. Mira, eso lo escribí porque empecé mi gusto por la literatura cuando empecé a comprenderla, cuando me dieron pues ciertas nociones sobre literatura. Mi profesor de aquel entonces pues nos dio unas instrucciones, unas indicaciones y tal, y unos hilos por donde tirar para poder desilvanar pues los versos. No solo de manera académica, sino también vital, ¿no? No solo se trataba de hacer un comentario de texto al uso, que todos lo conocemos y tal, sino cómo podemos pues hacer un viaje de ida y vuelta con esos poemas. Y en ese sentido, pues hablando sobre lo visceral, pues yo creo que la poesía pues tiene que tener un poco de equilibrio, como decía Edgar Allan Poe, entre lo que es lo visceral, lo puramente intelectual y lo pasional, ¿no? Sí. Tiene que tener ese perfecto equilibrio. Bueno, el perfecto equilibrio pues no existe, pero sí un término medio relativo, ¿no? Según cada poeta, cada lector, etcétera. Entonces, sí tiene Dependiendo que del tener, estilo de cada sí, artista. dependiendo. Sí, entonces, claro, a la hora de leer un poemario, de leer un poema, pues siempre yo, aun sea el estilo que sea un estilo sencillo, un estilo más recargado, un estilo oscuro, que para mí todos son totalmente válidos, pues sí pido un poquillo de reflexión y a lo mejor incluso de riqueza en cuanto a lectura, ¿no? Que a lo mejor en una primera lectura pues critica una cosa, pero después empiezas a escarbar y encuentras más cosas o cosas diferentes a las que descubriste en una primera lectura, porque el lector no es el mismo siempre, ¿no? Cada verso, pues, cada lectura, pues, depende también de la situación en la que uno esté, la experiencia, la mochila que uno carga, etcétera, ¿vale? Pero sí es verdad que uno pide que el verso, pues, no sea el verso, el poema o el texto, pues, tenga una carga, ¿no? Una carga de reflexión, de pensamiento, de riqueza, ¿no? Y En ese sentido. qué bonito que un poema o que un texto invite a varias interpretaciones, ¿no? Que es lo bonito y que es Sí, el talento que tiene que tener o que tiene el poeta, ujú, mujer poeta, poeta, escritor o escritora. Es ujú. una de las cosas más maravillosas de la literatura, ¿no? Que se consiga eso. Sí, en cuanto a eso, lo de que no le gusta a todo el mundo, pues hay personas que no le gusta que desilvanen los versos porque es como si descubrieras, ¿no? El misterio. Y en ese sentido, en parte estoy de acuerdo, en parte no, porque a veces, pues cuando uno realiza esos descubrimientos, pues le encanta compartirlos con otros compañeros o exponerlos o compartirlos al gran público, ¿no? Que son las reseñas, etcétera. Pero no todo el mundo le gusta y bueno, a veces bueno, hay lectores que dicen, mira, no me digas nada sobre estos poemas, lo quiero leer yo, los quiero digerir yo y bueno, y ya pues yo conmigo mismo, ¿no? Y mis circunstancias, pero no quieren que se le condicione, que es una parte que en cierta manera también comprendo. Y en cierta manera, bueno, comprendo, aunque siempre caigo en siempre me gusta compartir. Por mi parte, pues cuando un libro siempre me gusta bueno, a mí siempre me ha gustado silvanar los versos ajenos, como quien dice. Qué Claro, Vale. bueno. Qué lo bueno, bonito. Pablo. Chari, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Y luego también Rubén otra. Pues mira, yo creo que Pablo ya lo ha dicho todo y ustedes han preguntado pues las preguntas correctas y obvias de este poemario. Enamorada, enamorada de apenas en descenso. Sí, Bueno, muchas total. gracias, Chari. A mí, Rubén, sí, Sí, yo compré el poemario que ni sabía, se lo mostré en la Feria del Libro, lo compré sí. y se lo mostré a él que lo tenía.
A mí me llamó mucho la atención al leerlo. Bueno, tú no, de alguna manera, por ejemplo, la poesía de Manuel es mucho más desesperada, la poesía de Eduardo es mucho más angustiosa y tal. Y tú tienes como una especie de delicadeza. Tú tienes un... La vida no es, Ujú. no sé cómo decirlo, pero hay como una delicadeza, no hay una desesperación en tu poesía. Sí, Me llamó la atención el título, porque ese descenso, todo el rato que lo leía el libro, me estaba preguntando a qué iba, si era una caída, si era Chari apuntó que era como una relajación, como un descanso. ¿Qué, qué encerraba ese descenso para ti? ¿A dónde descendías? Porque a los infiernos, evidentemente, No, nosotros tres descendemos a los infiernos en nada. Tenemos el ascensor para el cadalso ujú. preparado, como la película, pero tú llamaba la atención que estuviera en el título también, ¿no? Sí, una cosa que me gusta mucho de esa epifanía que tuve con los pétalos, que fue, bueno, no sé si ustedes conocen, seguramente Eduardo sí, porque es de aquí, de la patria chica, ¿no? Que es Aruca, y la zona del árbol bonito, pues cuando en otoño, pues el árbol bonito saca muchos pétalos, se le caen los pétalos y se queda pues extendido como si fuera un manto en la carretera. Y bueno, ahí fue donde empezó tal, después Artabacalis también, y me llama mucho la atención que el descenso, esa caída vertical, no es tal vertical, sino es un planeo, no es una caída Es un vuelo. brusca, no es una caída abrupta, ni es una abrupta, y entonces llega un momento a pensar, digo, y terminará cayendo en el suelo este pétalo, en cierta manera. Y entonces me gustó ese encuadre, ¿no? De esa reflexión sobre el pétalo. Y la verdad es que es por eso que sale ese concepto, ¿no? El apenas el El descenso. descenso. Pero al fin y al cabo, pues tiene algo de pesimista, ¿no? Que es el descenso, ¿no? Al final todos caemos, todos descendemos, o como dice Quevedo, ¿no? Que desde que nacemos, pues ya empezamos a morir. Es una putada, pero así. Pero empezamos a morir para descansar, ¿no? en Menos ese planeta. sentido, lo que yo quiero, sí, sí, lo que también me quise decir en el poemario, que bueno, que no es un descenso abrupto, no tampoco es una cosa negativa, ¿no? Tiene su magia, Positivo. tiene su planeo, ¿no? Y tiene su Digamos trayectoria. que Y lo que tú comentas en esos pétalos es como el pétalo ya ha cumplido su función. Ahora, pues tiene que sí, estar donde tiene que estar. Es un poco el sí, descanso sí, de en ese algo que sentido. ha tenido un proceso Ujú, y, en fin, metafóricamente ujú, hablando. ujú. Mm. Eduardo, Sí, Manuel, tú, si quieres. bueno, yo tengo, sí, claro, yo tengo más Claro, cosas. no te que me quejas Eh, atrás. sí, Tengo más cosas. en un artículo publicado en el diario.es el 13 de enero del 2020, el maestro Antonio Arroyo decía estas palabras sobre ti, y cito textualmente, ¿no? De Pablo Alemán ya dije en mi artículo Singladura de Islas, cartografía de islas al sur, referente a su anterior entrega Madera y Metal, que, según Eugenio Padorno, su poesía linda con el hermetismo italiano de Quasimodo. Sin embargo, nuestro poeta no se oculta entre silogismos ante una realidad adversa y diversa. ¿Qué nos podrías revelar tú, Pablo, sobre tu poesía? En su momento, claro, bueno, desde aquí mando un abrazo a Antonio Arroyo, que aparte de ser un gran poeta y yo creo que un orgullo de las islas, pues un gran amigo y también alguien de quien aprender siempre. Y me acuerdo de esas palabras. En ese sentido, pues cuando uno empieza a escribir, cuando empieza con Madera y Metal, pues bueno, ese libro fue leído por Eugenio Padrón, por supuesto. También leyó el segundo libro, el de Aquel lejano lugar. Y entonces bueno, pues bueno, ahí estaba yo con el tema del poema hermético, ¿no? Es decir, donde yo, más que el significado, pues lo que me interesaba era pues crear una especie de código en el que las palabras, en el que esas imágenes pues tenían un valor determinado, se movían de una manera determinada
y tenían una cosmovisión determinada, ¿no? Por eso, por ejemplo, en madera, pues, bueno, las palabras, los elementos, la cosmovisión de ahí tenían un valor, se movían de una manera determinada y en metal pues tenían otro valor. Y así también fue en aquel lejano lugar donde la imagen del metal pues se desarrolla bajo otro enfoque, ¿no? Un enfoque entre lo existencial y también lo social. Y que, bueno, tiene que ver también con los valores o con lo que estaba ocurriendo por aquel entonces. Son poemarios ya de bastante antiguos, son del año 2002, 2003, por aquel entonces. De aquello, pues claro, pues eso se quedó ahí y apenas en descenso, pues ya cambia totalmente la escritura, porque claro, son libros que fueron publicados en 2015 y después 2018 porque, bueno, tuve un lapso bastante importante para publicarlo por motivos personales, pues en ese sentido las escrituras, pues hay un lapso grande de escritura, ¿no? Y en este sentido, apenas en descenso, pues ya no tiene esa visión tan hermética que tenía, por ejemplo, Madre y Metal, con sus, bueno, defectos y virtudes y aquel lejano lugar, pues también con sus defectos y virtudes, ¿vale? Es otra búsqueda, es otra experiencia de escritura, por así decirlo, ¿vale? Obviamente, Y sí, te iba a esa, comentar, bueno, la evolución, dime, Pablo, obviamente la evolución, pues cada vez te vas trabajando más y va evolucionando tu poesía para suerte nuestra, que te leemos y que te disfrutamos, ¿no? Mira, el 22 de sí, abril del 2017, en una entrevista realizada por la revista Dragaria, comentaste que Padorno te enseñó la luz. sí, ¿Sería Pablo Alemán el mismo sin la influencia de Padorno? no, no, porque, bueno, bueno, estamos hablando de Manuel Padorno, yo descubrí a Manuel Padorno a través de un poemario que se llama Éxtasis, que tiene mucho que ver, incluso hoy en día lo vuelvo a leer y tiene mucho de mí todavía, bueno, mucho de él, de ese poemario. Y entre esos elementos que tenía esta sí es la presencia de la luz, eh, la presencia de elementos invariables que yo ignoraba, ¿no? Los tenía delante, pero los ignoraba totalmente y que se hicieron y que hice para mí, ¿no? Y digo, bueno, pues esto es verdad y es mi cosmovisión, lo que me rodea, etcétera, y a partir de ahí lo desarrollé. Y ahora que estamos con apenas en descenso, pues todavía algo de Manuel Padorno en ese sentido. Esas imágenes evocativas, también tiene algo de luz y otros elementos, también el cuidado del verso, que es una cosa que uno va aprendiendo porque Manuel Padorno fue un arquitecto del verso en ese sentido. Era un gran seguidor de un arquitecto italiano que se apellidaba Palladio, creo, o algo así. Y entonces, a partir de ahí, eh, pues bueno, pues he cogido pues ese aprendizaje. Pero también te digo una cosa, junto con Manuel Padorno, pues uno va añadiendo lecturas y va añadiendo lecturas y como te dije antes, reflexiones, no solo reflexiones sobre el contenido, sobre la forma, sobre la escritura, y entonces pues uno se plantea si añadir, bueno, si comparten contigo esa visión, esa mirada, ¿no? De que tiene el poeta y si lo trabajas o no, porque la literatura es retroalimentación, hay que decirlo, ¿vale? Es así, en ese sentido. Entonces yo sería otro, por supuesto, la respuesta que me indicaba, yo sería otro poeta. De hecho, yo lo dije otra entrevista, pues una cosa que me llamó la atención, porque estuve en 3 meses en Salamanca, pues estudiando, fue la vuelta a las islas y ver ese sol, vale, todavía más brillante, me parecía todavía más brillante que lo que había vivido todos esos 20 años atrás. Es decir, ¿Es el la sol impresión que a canario, ti te dio? claro, claro. Y te digo otra cosa, los versos de Antonio Machado cobraron mayor protagonismo y mayor verosimilitud o se hicieron más vitales cuando vi la estepa castellana. Es decir, es un poco la toma de conciencia, ¿no? A través de los versos sobre lo que tenemos a nuestro alrededor.
Vale. Meterte en la piel del poeta también y Sí, intentar indagar un poquito en la esencia de cada poeta. Y cuando lees sí, es esa un viaje de poesía, ida y de vuelta. pues observas con más detenimiento lo que quiso decir, claro. Ujú. Qué Sí, bueno. la lectura es que la lectura de un poemario, pues es un viaje de ida y de vuelta, y por eso, pues, cuando tú sales de ese poemario, pues tienes que salir con una reflexión. No quiere decir que tú lo compartas o no, pero tiene que haber algo que te haya surgido, ¿no? Una conclusión. Y es así, sí, una recensión más bien al respecto. Pablo, lo que nos comenta es muy bueno porque eso es lo bonito del ser humano, ¿no? Que se hace más sumando, ¿no? Y cuanto más lecturas, pues más eres. O sea, que sin ego, Sí, sin aspavientos, sino desde una claro. humildad y desde una conciencia de formar parte de un todo, ¿no? Y ahí está esas experiencias vitales que tú nos estás contando. Miren, Mabel Curti dice: el Talmud dice que a partir del nacimiento ya se puede morir. Antonio Arroyo Silva, buenas tardes. Pablo, gracias por la mención. Antonio, comprende que no te incorporaste desde el inicio. Hemos leído un cortito párrafo de un artículo tuyo. Decíamos que era de enero del 2020, que lo sepas. Antonio Arroyo vuelve y dice: buenas tardes, familia querida. Antonio Arroyo dice: Pablo, Lorca también le daba con otras acepciones un sentido peyorativo al metal. Nunca te lo he preguntado. ¿Qué significa Lorca en tu poesía? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Total. Esa es una buena pregunta Por algo es porque un maestro, ¿no? Por algo es un maestro. Por algo sí, es. él sabe dónde tirar, ¿sabes? O mejor dicho, sabe dónde tirarme. No, el metal, el Lorca, hay una parte que siempre me ha gustado de Lorca y que con el que coincido, bueno, yo coincido con Lorca, o a lo mejor sí es así, es cuando Lorca visita en Nueva York y se queda obnubilado por esa ciudad que le parece una colmena, pero encima está marcada, ¿no? Por la pobreza que se había generado, por esa situación desagradable generada por el crack del 29, ¿verdad? Es decir, es una ciudad que está, digamos, en ese sentido pasando por malos momentos, y aparte de eso, de que, claro, pasa de la Vega Andaluza, de Madrid, que Madrid no es una ciudad por aquel entonces como Nueva York y tal, pasa, bueno, todavía hoy en día lo es, pero bueno, pasa de lo que es Del una ciudad campo española en aquel entonces a una ciudad de la clase, bueno, de Nueva York. Pasa a Nueva York e incluso ve el tema de racismo, que bueno, que después él vuelca como si fuera también, él los trata también, lo trata como si fuera también el romancero gitano, ¿no? Como los gitanos en ese sentido. Y bueno, a todo esto, pues, en ese sentido, pues, me siento identificado porque cuando yo pasé de esa madera, que es ese pueblo costero y agrario, que es Bañadero, pues pasa a la ciudad de Las Palmas, que es de las ciudades más grandes que tiene el país en ese sentido. Y claro, es un cambio, para mí fue un cambio bastante radical en cuanto no solamente el paisaje, el paraje, sino también en cuanto a las costumbres, la manera de mirar las cosas, etcétera. Y era una forma de mirar con la que yo no compartía ni todavía comparto, ¿no? Un poco alienante. En ese sentido, el poemario de Lorca, el poeta en Nueva York, pues tiene, pues, bueno, con ese, pues tiene cosas con las que me identifico, ¿vale? También hay otro elemento que me gusta de él, que es más, que, bueno, tiene que ver con el romancero gitano, y es el color verde, ¿no? El color verde, en ese sentido, lo he tratado varias veces y no tiene nada que ver el verde que trata Lorca, pues con ese verde esperanza, porque como bien saben, el verde que aparece en Lorca, pues tiene esa envoltura, ¿no? Que es el tema de la muerte. Pero bueno, y en ese sentido, pues me encanta y lo he tratado en varios versos. Y lo leerán cuando se publique este Cosmos de Raíces también. Perfecto, miren, como Vale. hemos hablado ya, hemos estado hablando de la finitud del ser humano. El programa este también tiene su finitud, o sea que podríamos estar horas hablando con Pablo, obviamente,
Pero, compañeros, ¿qué les parece si leemos un poema cortito todos? Cada uno lea uno y ya no hacemos más preguntas porque tenemos que pasarle también el testigo a Metini y su sección para no dejarlo colgado. Y Pablo, si te leeremos los poemas, si quieres también tú lees uno, no los cojan muy extensos y digan la página del que lo cogen para no repetir cada uno. Empezamos Sin por problema. Chari. Chari, ¿Empiezo cuando yo? quieras. Sí. Sí. Bueno, a mí hay un poema que me gustó mucho, pero es muy largo. Voy a coger otro más corto que también me gustó, que es el de la página 53, el poemario 11, y dice: el día se deshace al ocurrir la lluvia. De esta forma se sumergen los restos bajo fondos innombrables y solo flota aquello que palpita. Y tú, que también te concluye, no sabes la hondura que te toca en los mares menores. Eduardo. He elegido el poema, el número 3 de la página 21. Y tan siquiera el olmo en su esplendor se acerca a este ocaso sin descenso. No hay sino movimiento en su desliz y el campo solo ofrece un paisaje de estatuas a observar en el espejo. Ni el fresno, ni la acacia, ni el ciprés ondeando con sus losas sin final genera tal espasmo de cadencia como esta luz en medio de la nada, sin caer y sin un nombre todavía. Rubén, ¿te anima? Muy bien. ¿Yo? Sí, ¿te anima a leer uno? No, porque no cogí el libro. Vale, nada, no te preocupes. Entonces, No lo tengo. Vale, entonces yo leo uno y luego Pablo Lee lea uno. No cogí el libro antes del No te programa. preocupes, no te No preocupes. te preocupes. En la página 37. ¿Qué sombra y sobre qué otoño tus labios descubren el sabor en este vuelo? El cénit de mis ojos ya no alcanza a ver aquello que ocupa sin luz, y el viento solo deja algo excitante al raso de una boca sin recuerdos. Y todo para que su exhalación, el aire se diluya entre mis venas y salga un vaho de invierno, además efímero. Pablo. Bueno, pues nada, antes de empezar, solamente quiero agradecerles la entrevista que han realizado. Me he sentido bastante cómodo, como si estuviera en mi casa. De hecho, estoy en mi casa. Y, Claro que sí. En mi casa. pero Mejor yo dicho. creo que me entienden, ¿no? Que me he sentido bastante cómodo y nada, volveremos a vernos. Espero volverla a ver. No solamente personas que ojalá que sean, bueno, en mejores momentos, sino también por aquí. Vale. El último, bueno, el poema que les voy a leer es el último de la página 57 y dice así: después de encomendarte el universo, la nada en su más pura línea recta. No habrá oscilaciones ni tampoco segundos tan inmensos como el aire. No obstante, la inocencia del final ya no será la misma al fin y al cabo. Por mucho que lo ofrenden los paréntesis, hay espasmos de silencio, tal y como nos dejó el poeta en el sol de la infancia. Precioso, Pablo. Qué bonito que hayas terminado con ese poema. Bien. Pues nada. Apenas en descenso, Pablo, para comentarlo un poquito, apenas en descenso, Editorial Mercurio, Pablo Sergio Alemán, si les apetece, pues ya saben dónde conseguirlo. Y el libro está dedicado a Ángela, Óscar y Elizabeth. Sí. Pues Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres seguir, pues puedes seguir, y si no, pues ya te sale sin problema de ningún tipo. Porque ya no... Sigo. Bueno, espérate, Pablo. Antonio Arroyo Silva dice... una consecuencia interesante de Poeta en Nueva York es la poesía del chileno Rosamel del Valle. También dejó su influencia en poetas norteamericanos. Antonio de nuevo dice, muy buena respuesta. Para ti, Pablo. Nada, un abrazo y nada. Un abrazo a Antonio, con el que siempre hablar con él, yo siempre se lo he dicho y se lo digo tanto en persona como públicamente, que hablar con él siempre es un aprendizaje, es todo un maestro. Y nada, seguimos ahora, pues nada, sigo viéndole a ustedes.
sigo con ustedes a través de la red. Muchas gracias. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Esta es tu casa, no hace falta decirlo. Y un beso inmenso y gracias a ti por ser como eres y por tu poesía. Pues nada, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Gracias. Un abrazo, Pablo. Hasta luego. Bueno, pues nada, ahora el prota es Rubén Mettini. Rubén, expláyate. Yo vine aquí a hablar de mi libro. Voy a decir, yo vine aquí a hablar de mi libro. Bueno. No me dejaron. No, yo no, hoy en esta época no hablaré de mi libro. Pronto saldrá un libro y y me invitarán para eso. Por supuesto. Mira, una de las cosas que se sufrió mucho en la pandemia, aparte de la muerte, las infecciones, todo eso, ha sido el mundo de la cultura. Entonces, claro, como en este programa hay gente que conoce muchísima literatura, que hablarán de mujeres en todas las áreas de las artes, que se hablará de música, que se hablará de pintura, yo lo que pensé es hablar de cine y de teatro y de espectáculos, porque realmente quedo muy paralizado y cada vez que me encuentro con alguien que es cantante, con alguien que es intérprete de música o tal, están muy, muy afectados por ese parate. Hay unos pequeños, para cinéfilos, hay unas pequeñas, unas limitadas ofertas que no pasa por las grandes superficies, porque el cine Monopol cerró. Yo voy viendo al dueño del Monopol y no pudieron estrenar nada, por eso también las grandes superficies, los cines de grandes superficies han cerrado. Hay una cosa que se hace los lunes que se llama Cine Vértigo en el SICA, Caja Canaria, junto a la Alameda de Colón, que hacen ciclos cada mes de un director o de un protagonista diferente, películas de todas las épocas. Se presentan, se habla de cada película, se discute, es un espacio muy, muy agradable y los cinéfilos lo seguimos mucho. Y los martes, esto es en SICA, y los martes en el Guiniguada está Filmoteca Canaria, y allí también hacen unos ciclos buenísimos. Ahora el último ha sido sobre cine negro de los años 40, basado en novelas de cine negro, y fue muy, muy, muy atractivo. Esas son cosas, bueno, el del SICA es absolutamente gratuito, ahora hay que sacar entradas porque las localidades están más limitadas, y el del Guiniguada, el de Filmoteca, cuesta 3 euros. Una de las cosas interesantes, bueno, voy a hablar de, si me da el tiempo, de una cosa, un tema de televisión, un tema de ópera y un tema de danza, rápidamente. En televisión recuerdo que está Hierro, que es una producción absolutamente canaria, que está en la segunda temporada. Son los hermanos Coira, Pepe Coira y Jorge Coira, que han escrito el guión. No sé si lo han visto. Han escrito el guión, han dirigido, y tiene un grupo de actores canarios estupendísimos, unas vistas de la isla fantásticas. La verdad que no tiene desperdicio. No, está muy, muy bien tramada, muy, muy bien. No sé si seguirán las temporadas, se determinará, pero bueno, es una cosa que lo dio Televisión Canaria y ahora está en Movistar Plus. Una de las cosas que vi con una cantante, una soprano tinerfeña que se llama Carmen Acosta, y un pianista de Gran Canaria que se llama Juan Francisco Parra y que lo dirigió, es La Voz Humana de Poulenc. Esto lo dio el Teatro Pérez Galdós. Esto es no sé si lo conocen, La Voz Humana es una obra de Jean Cocteau. ¿No la conocen? No, yo no. La Voz Humana es una obra de Jean Cocteau que escribió en 1930. Lo han interpretado casi todas las mujeres. Es una hora, es una mujer que está siendo abandonada por su amante y habla por teléfono. En alguna película de Almodóvar apareció, y Almodóvar ahora acaba de hacer una especie de mediometraje de una hora con esa obra de Cocteau.
con Tilda Swinton, es la primera película que dirige en inglés él. Esto es una cosa que está muy relacionada con el teléfono, porque en los años 30 era cuando aparecía el teléfono, la mujer está todo el rato, solamente se escucha la voz de ella y uno se imagina lo que está diciendo el hombre que la está abandonando, porque todo surge del abandono. Esto, bueno, vi 3 versiones últimamente de la voz humana, porque uno si lo busca en YouTube lo han interpretado, las grandes actrices lo han interpretado. Una de las versiones la vi hace poco por Ana Magnani, que es uno de los primeros films de Visconti. Está en una película en fragmentos y una hora está dedicado a eso. Ana Magnani hace un papel estupendo, súper desesperado. La versión de Almodóvar es una mujer empoderada y que no, bueno, porque el desenlace de la voz humana es la muerte de la mujer. En realidad con el cable del teléfono se ahorcará desesperadísima. Y lo que se hizo en el Teatro Pérez Galdós es una versión preciosa, maravillosa, que esto en realidad Jean Cocteau había pensado en los 30 la obra para Edith Piaf. Pero Edith Piaf, como no cantaba, como no tenía música, no la quiso hacer, no quería actuar. Entonces después, en los años 58, Francis Poulenc, que es el autor francés, el músico, le puso música y creó una ópera para piano y una voz de una mujer. Esto es lo que dieron el otro día. Fue espectacular, una puesta en escena fantástica, una mujer que bueno, la música es una música, Poulenc está asociado a Satie, es una música, estaba en un movimiento dadaísta, digamos, impresionista, para hacernos alguna idea. Y efectivamente es una obra de una hora. Una de las cosas que tienen las adaptaciones modernas es que en la obra original de Cocteau tiene mucho sentido la llamada telefónica. Quien recuerde los teléfonos fijos de antes, se acordarán de que había mucha posibilidad de que se ligaran las líneas, que apareciera la voz de otra persona. Bueno, en Argentina pasaba mucho. Esto está muy presente desde el principio en la obra. Y claro, cuando tienes el teléfono móvil, como en la versión de Almodóvar o en la versión esta, no pasa nunca. Cuando estás con un móvil te entre una llamada, ¿me entiendes? Otra voz. Así que esto cambia un poco las dinámicas, pero bueno, es una obra fantástica. Estos, respecto a la voz humana, que son estos dos canarios, Carmen Acosta, estupenda cantante, y Juan Francisco Parra. Aparte de Juan Francisco Parra, el pianista de Gran Canaria, hizo toda una explicación, esta explicación sobre Edith Piaf, sobre Cocteau, sobre Poulenc, porque los tres murieron el mismo año, en el 63 creo que fue. Después el otro es un espectáculo de danza que dio el Teatro Cuyás, que es Daniel Abreu. Daniel Abreu es un bailarín, debe estar alrededor de los 30 y pico de años, buenísimo. Recibió, los premios que recibió, en los premios Max del 2018. La Desnudez, recibió el mejor espectáculo de danza, mejor coreografía, mejor intérprete masculino en danza. En el año 2015 fue nombrado hijo predilecto por el ilustre ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, que él es de allí. Yo en realidad lo descubrí en Tenerife, en una sala muy pequeñita para 30 personas que hacía danza, y luego cuando volvió de la península lo hizo lo hizo en el Teatro Guimerá, un espectáculo con una compañía de danza, todos bailando desnudos. Es una persona que se juega mucho en la mostración, en la capacidad de bailar. Aquí La Desnudez es una pareja, ella se llama Dácil González y es de Gran Canaria, excepcional, fue Premio Nacional de Danza 2019, un espectáculo maravilloso porque es una pareja, toda la dinámica de una pareja, prácticamente desde la muerte, porque salen unas varillas que es como si ella lo enterrara, y todos los enfrentamientos y las peleas que van teniendo. Exige, también se desnudan, pero para mí no era lo esencial. Estaba, por cierto,
Santiago Gil, detrás de mí, fascinado también. Nos quedamos fascinados con el espectáculo porque la música, todo, salía un hombre que tocaba esto que es una trompa, me parece, un instrumento muy grueso y tocaba en escena. Bueno, un espectáculo maravilloso fue. Y esto lo que tenía también era un desgaste físico enorme, porque estaban todo el rato luchando y peleando y momentos abrazándose. Realmente fue muy, muy, muy bueno. A mí estas dos cosas últimas realmente me impactaron muchísimo y como hablaba de Carmen Acosta y de Juan Francisco Parra en la ópera, y estos chicos, Daniel Abreu y Dácil González, en la danza, es toda gente canaria, que prácticamente, probablemente en la península son súper conocidos, ¿me entiendes? Y están trabajando y eso. Y me parece que uno tiene que evidenciar también estas potencialidades que hay en Canarias y que no se conocen, como pasa con las autoras femeninas, como pasa con Chari, por ejemplo, que no tiene una fama mundial en su literatura. Pero pasa, ¿no? Cuando hablábamos de la Sin Sombrero, por cierto, hay 3 documentales que están en TV1 a la carta y que hablan de estas mujeres y son mujeres que prácticamente no las conocimos, ¿me entiendes? Nosotros, bueno, Josefina de la Torre, llegamos a conocerla, a leerla, pero hay infinidad de escritoras y pintoras y tal que no conocimos. Entonces uno lo que tiene que hacer es aflorar y poner en valor a toda esta gente que no conocemos y que de repente uno, ahora por ejemplo con Natalia Sosa, que yo fui el otro día a buscar este nuevo segundo poemario. Soy Éxodo y amo. Soy Éxodo y Llegada. Llegada. Me parece, Sí. encontrarme Soy Éxodo y Llegada. ha sido encontrarme, lo estoy leyendo, Sí, yo lo tengo aquí, espera. Con una autora. Sí, está aquí. Soy Éxodo y Llegada. Lo mismo. Bueno, este segundo poemario de la segunda parte de su vida, bueno, se murió hace 10 años, pero cuando uno ve las fotografías de ella, realmente parece una persona que uno sentiría completamente identificado, que te podrías ir a tomar un café con ella, ¿no? Claro. Y bueno, este es un caso de recuperación, ¿no? Natalia Sosa, que de repente dice, bueno, pero esta mujer como es que no fue prácticamente ignorada, hay que esperar a morirse. Yo por eso espero a morirme para ser un poco famoso, para que me conozcan. Bueno, esto es lo que tengo para ustedes hoy. Pues mira, Rubén con su característico humor. Con mi característico humor. No, pero a veces uno piensa, bueno, realmente he trabajado tanto y tal, y tienes tan poco reconocimiento que dices, después muere. Sí. Bueno, es el caso Van Gogh, es el síndrome de Van Gogh, ¿no? De morirse en la miseria y que en este momento se coticen sus obras. Y a uno tal vez le pasa lo mismo. Hay infinidad de escritores argentinos que no fueron conocidos y ahora está ahí toda una generación joven que los está investigando y los publican y tal, y es una sorpresa descubrirlos. Y, bueno, pero ¿cómo no fue descubierto en su época? Dime. Mire, se nos está agotando el tiempo y antes de que se nos termine, quiero decir, Antonio Arroyo Silva le decía a Pablo Alemán, otro abrazo para ti, Pablo. Antonio Arroyo Silva, Metini, esto es para Metini. María José Godoy dice, hola Rubén Metini, qué alegría, felicidades por ese libro, un fuerte abrazo. María José, lo tendremos por aquí presentando el libro en la ínsula. Es mi vecina. Pablo Alemán nos comentaba, muchas gracias por la velada, un fuerte abrazo. Y antes de entrar a despedirnos, que no nos quedan sino 2 minutitos, no llega a los 2 minutitos, yo quiero decir que para mí, lo he dicho en privado y lo digo públicamente, lo digo en todos lados, para mí Rubén Metini es uno de los grandes autores de la literatura hispanoamericana, no tiene nada que envidiar absolutamente a ninguno, ni al famoso boom, ni nada. Para mí Rubén Metini, que yo he tenido la suerte, porque es una suerte de leer bastantes libros de él, lo considero uno de mis autores
preferido. Y actores también, ¿no? porque tiendo a actuar siempre. Pero Rubén, te lo he dicho y nunca me cansaré de decirlo, para mí eres un grande de la literatura y tengo la inmensa fortuna de compartir tu amistad, tu hermandad, tu cariño, sí. Y no hablamos, lo demás no lo hablamos porque estamos Bueno, pues compañero, nos vamos despidiendo. Rubén, tú primero. Que me ha encantado participar, sobre todo porque, como dijo Pablo al final, que estaba completamente relajado y dice, es como si estuviera en casa. Yo también, yo tenía mucho miedo porque no tengo mucha experiencia con Zoom, pero viendo las caras vuestras y ustedes, realmente me siento como en casa, ¿no? Me siento como si estuviera con mi familia. Entonces, estoy muy contento de haber participado, aunque tal vez mi participación no será tan brillante como la de otra gente que vendrá en el futuro. Rubén, aquí todos son igual de brillantes, este cielo de la ínsula de Sancho. Claro. Iguales. Roberto Toledo nos dice magnífico. Despídete, Edu. Nada, gracias a todos los que nos han seguido, gracias a Pablo por estar con nosotros, invitarles a la gente a que se adentren en este poemario fabuloso y a ustedes por maravillosa y cada viernes sentirme dentro de una familia. Gracias a todos, gracias a Diámetro también, a la televisión Diámetro que nos da la posibilidad cada viernes de trabajar con la gente. Besos Cari, besos Rubén, besos Manuel, los quiero mucho. Perfecto. Chari, ¿te despides, cariño? Me despido. Y me despido hasta el próximo viernes o hasta el próximo, no sé si el próximo viernes que cae Semana Santa, yo creo que es para el próximo, ¿no? Eso es. El viernes que viene no, para otro. Para el otro, sí. Pues nada, chicos, siempre es un placer hablar con ustedes, sobre todo hablar de las obras de los compañeros, de los amigos, de los grandes autores y siempre seguir aprendiendo. Un abrazo a los cuatro. Bueno, un abrazo a Roberto. A Pablo que no está, pero bueno, un abrazo. Un abrazo a Roberto Toledo, que es un gestor cultural activísimo como Manuel, cada uno en una isla. Vamos a no extendernos que ya nos pasamos. El viernes que viene no hay programa, como ha dicho Chari. Viernes Santo, somos muy católicos, nos iremos a hacer asadero de chuleta de cochino. A ver. Familia, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a los que comparten, a los que comentan. Roberto, que nos quiere mucho, nosotros te queremos. Gracias a ustedes, nos dice Pablo Alemán. Fíjense cómo este argentino ya habla canario, cambia el vosotros por ustedes, o sea que ya habla canario. Familia, muchas gracias, un beso inmenso. Gracias Radio Televisión Diámetro. Hasta dentro de 2 semanas, la ínsula de Sancho. Y yo, como siempre digo, ámense cada día un poquito más y sonríanle a la vida. Besos. Un abrazo. Beso para todos. Gracias.